Hola, yo soy Juan Manuel Cruz González y el día de hoy les voy a hablar sobre GD&T. Comenzamos. Comenzamos con el por qué es necesario. ¿Por qué es necesario nuestro GD&T? Nos permite definir límites funcionales de las partes. O sea, si lo hiciéramos con solamente tolerancias dimensionales, nos da cabida a errores, a malas interpretaciones de los operarios, y esto puede ser que incluso llegue a desencadenar en una no funcionalidad de nuestra pieza. Entonces el GD&T es necesario ya que asigna tolerancias máximas que no pueden ser sobrepasadas, reduce costos de fabricación, ya que al ser muy específicos en lo que queremos, no hay cabida a malas interpretaciones, por lo cual elimina supuestos errores que pudieran haber y al no equivocarnos en la fabricación nos reduce costos también. Seguimos con las dimensiones. Tenemos dimensiones ordinarias, básicas y de referencias. Iniciamos hablando de las ordinarias. Estas son dimensiones con tolerancias que son utilizadas para localizar, orientar, definir tamaños y formas de cualquier elemento en una pieza. Seguimos con las básicas, que estas son dimensiones sin tolerancias y pueden ser lineales o angulares. Se muestran dentro de un rectángulo y siempre se acompañan de una tolerancia geométrica, de perfil, angularidad o posición. Y luego tenemos las de referencia. En estas dimensiones tampoco se toman tolerancias y en realidad su función es para brindar información que permita tomar decisiones sobre la fabricación. Bueno, ahorita hablamos de eso. Son solo de referencia y no van directamente con la funcionalidad de la pieza de la que estamos hablando. Incluso son cotas o dimensiones que son redundantes o que están repetidas en nuestro plano. Ahora pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver que tenemos un 5.5 entre paréntesis, lo cual nos dice que es una medida de referencia. Y tenemos, ahora vamos a explicar el porqué de referencia. En realidad no nos sirve mucho para este plano, para este dibujo. Sin embargo, digamos que se va a fabricar un tope aquí, donde va a reposar esta pieza, donde la va a detener. Entonces no podemos poner la base del tope hacia acá, hasta acá, porque aquí va a haber un eje que pasa por este agujero. Entonces, si tenemos en cuenta la referencia de que esto mide 5.5, nuestro tope lo podemos fabricar con una menor medida y que no afecte la funcionalidad de esta pieza, pero va relacionada a otra pieza. Se toma como referencia esta, pero en realidad sirve para la fabricación de otra. Y aquí iniciamos a hablar lo de tolerancias geométricas que, eh, por ejemplo, ya no solo son dimensiones de lineales o angulares, sino que ya también tenemos estos cuadritos que vemos aquí, por ejemplo, cómo está centrado, la condición de material, máxima de material, el diámetro, su tolerancia y hacia qué datum hace referencia. Igual con el ángulo, cuánto puede variar ese ángulo. Entonces esto nos hace que sea más exacto la fabricación de la pieza y no solamente las medidas que ésta tiene, sino dónde vamos a ubicar esas medidas. Porque si no, bueno, tenemos la tolerancia dimensional, que esta solo nos explica, por ejemplo, aquí tenemos nuestro círculo exterior, un diámetro de 35 con una
tolerancia mínima de 35.0 y una máxima de 35.6. Tenemos este círculo interior con un diámetro de 24, tolerancia de más o menos 0.4, o no sé, estos ángulos pequeños que son los 4 agujeros y que solo nos da la tolerancia mínima y la máxima, pero no nos indica, no nos restringe la posición en las que van a estar, solamente nos dan sus dimensiones. Entonces podría ser tomada una mala interpretación y a la hora de fabricar que quede mal y no pueda hacer funcionar nuestra pieza y pueda no hacer funcionar nuestra pieza. Ahora, pasamos a las características. Aquí nos encontramos a sin tamaño y con tamaño. Una característica es, pues básicamente cualquier parte de una pieza, ¿no? Dibujo. En tamaño principalmente solo tenemos las superficies, ya que una superficie no podemos darle un tamaño. Simplemente hacemos referencia al plano, a qué superficie estamos hablando. Y con tamaño ya tenemos, pues no sé, la dimensión de un punto a otro, por ejemplo, una arista donde se unen dos superficies, podría ser con tamaño, ya que tiene cierta medida de intersección de estas dos superficies. Y luego nos encontramos con los modificadores de material. Estos son M, L o vacío, ¿no? M nos indica la condición máxima de material. En esto hablamos de un círculo, un diámetro. Pues cuando tenemos el mayor material posible es porque nuestro diámetro está en su menor, diámetro. Entonces, si a esta pieza, este círculo, no sé, le quitamos, el círculo está más pequeño, el material posible va a ser el máximo. Entonces, para eso es la condición máxima de material. Bueno, esto nos ayuda a la funcionalidad, ¿no? Y también tenemos la L, que es la condición mínima de material. Y esto principalmente va enfocado a la resistencia mecánica que va a tener nuestra pieza, ya que si nuestro círculo es muy grande y no se está muy pegado a una orilla, puede comprometer la estabilidad de la pieza, ¿no? Puede comprometer su resistencia, entonces es principalmente usado para eso, perdón, y pues en donde no nos indica, no hay una tolerancia, solo nos dice que es 0.08. Y ahora tenemos el marco de control, que es donde englobamos todo lo anterior, ¿no? Y en el primer recuadro, bueno, ya habíamos visto anteriormente una diapositiva, uno de estos cuadritos, donde hablábamos de las tolerancias geométricas. En nuestro primer cuadro va un símbolo de tolerancia geométrica, que podemos hablar de concentricidad, paralelismo, cilindricidad, circularidad, perpendicularidad. Aquí nos habla del símbolo de la tolerancia geométrica que vamos a tener. Luego en el segundo tenemos la tolerancia geométrica. Si aquí lleva un símbolo de diámetro, significa que estamos hablando de un círculo o un cilindro. Y después lleva un número, que es esa tolerancia posible que lleva. Después puede llevar, no sé, la condición máxima o mínima de material, etcétera, ¿no? Y por último, nos habla del datum al que hacemos referencia. En pues podemos, pues sí, observar, o sea, respecto a qué datum, qué superficie es la que estamos referenciando estas tolerancias geométricas.